nosotros, aunque no estemos trabajando directamente, sí lo está nuestra Confederación Europea, BIBM, también la Asociación Española de Normalización y Acciona como compañía líder de origen español y con la cual tenemos una relación bastante cercana. Así que nada, te doy paso, Raúl, y cuéntanos qué es esto del proyecto VIP. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, quería agradeceros, Alejandro, a ti y a Antece, la oportunidad que nos dais para dar un poco de visualización de este proyecto. Porque quieras que no, al final, si se hace investigación pero no se difunde, pues al final el conocimiento queda en saco roto. Entonces, bueno, primeramente me voy a presentar. Me llamo Raúl Pina, pertenezco al grupo de hormigones del departamento de I+D de Acciona. Y pues estamos muy interesados en lo que es la innovación. A ver, pues este proyecto es, digamos que la traducción se podría decir como que es un reciclado rentable de RCDs para su utilización en componentes prefabricados de hormigón de alto valor añadido y que sean energéticamente eficientes. A ver, este proyecto comenzó en octubre de 2016 y debería haber acabado, digamos, en septiembre de 2020. El problema que, bueno, este tipo de proyectos, pues hay veces que conllevan a veces un tipo de retrasos por temas técnicos y luego aparte también debido al coronavirus, pues digamos que el retraso se ha acentuado un poco. Entonces la Comisión Europea nos ha dado una extensión del proyecto hasta marzo del 2021. Este proyecto, pues somos 15 socios de 7 países europeos y digamos que, bueno, no me voy a meter muy a fondo sobre cada uno de los socios, pero se puede ver que somos universidades, centros tecnológicos, empresas pequeñas, como bien decía Alejandro, BIBM, que es un poco la confederación de, un poco de los prefabricados, donde pertenece al DECE. Y luego también estamos en empresas constructoras, que somos un poco los que, sobre todo, damos un poco de valor a la demostración del proyecto. Digamos que, bueno, este proyecto, el objetivo es desarrollar y demostrar una serie de soluciones tecnológicas para, digamos, obtener una reducción del consumo energético de los edificios. Para eso se han utilizado RCDs, una sustitución de un 75% en peso de los materiales, para, digamos, aumentar un poco lo que es la economía circular. Y este tipo de paneles se pueden utilizar para nueva construcción y para rehabilitación. El concepto del proyecto es un poco, pues, desde el principio, es la recogida de los residuos y su tratamiento. Dentro del proyecto, una universidad pues, ha desarrollado un proceso para el reciclado, donde se pueden obtener todos los áridos en una granulometría adecuada para su utilización en hormigón. Esta tecnología, pues obviamente cuando tú empiezas un proyecto sí tienes que tener algo de base para poder optar a dicho proyecto, pero ha sido, digamos, optimizado durante los primeros o la primera etapa de dicho proyecto. Entonces, con esta tecnología y con esos áridos que se obtienen y esos materiales que se obtienen, se ha desarrollado nuevas mezclas de hormigón. Estas mezclas de hormigón, una vez diseñadas con la granulometría adecuada y todo esto, digamos que lo que se ha hecho es una caracterización muy exhaustiva, tanto de propiedades mecánicas como de durabilidad, para poder asegurar que este hormigón, utilizando estos materiales reciclados, son óptimos y tienen la calidad suficiente para poder realizar prefabricados, que es en nuestro caso lo que vamos a hacer. Aparte del hormigón, también se han desarrollado unas nuevas fórmulas de aerogeles, que si no conocéis muy bien lo que es un aerogel, pues es un material que es muy, muy aislante. Entonces, bueno, con estos dos materiales, el hormigón y el aerogel, se han desarrollado dos tipos de paneles. Uno para obra nueva, que serían un panel sándwich con dos capas de hormigón externas y con aerogel la capa interna. Y además uno para rehabilitación, que sería solamente una capa de hormigón y una capa de aerogel que se pondría, digamos, sobre la fachada existente.
para, digamos, mejorar la eficiencia energética del edificio antiguo. Estos nuevos productos, pues lo que se ha hecho es una demostración que se está ahora trabajando en ello, una aquí en Madrid, en un demoparque que tenemos nosotros en la zona de San Sebastián de los Reyes, o en el Gete, y otra en Holanda, en Hoorn, un poco para demostrar las diferencias de estos materiales en diferentes climas. Clima un poco más frío en la parte de Holanda y clima más caluroso en la parte aquí de España. Esto ya se ha instalado, como he comentado, en este proceso se está monitorizando, para eso será que hablaré posteriormente. Y una vez que se termine la monitorización, estos prefabricados se van a desmontar, se van a desmantelar y se van a reciclar otra vez. Es un poco volver no solamente a utilizar material reciclado y ya dejarlo allí como uso final, sino que una vez que ya el tiempo, digamos, de uso de estos materiales ha llegado a su fin, que se puedan reciclar otra vez para reutilizarlos en otras especificaciones de hormigón y que se puedan hacer nuevos paneles prefabricados. Eso, como comento, ya será a final del proyecto, cuando se termine la monitorización. Y obviamente también se va a hacer una caracterización muy exhaustiva de los materiales obtenidos y del hormigón obtenido para que se pueda utilizar posteriormente. En el proyecto se organizan distintos paquetes de trabajo. Inicialmente, en el inicio del proyecto, pues lo que comentaba anteriormente es un poco pues, la optimización del reciclado, que sea rentable, porque obviamente si tú reciclas pero no es rentable, pues al final también es complicado poder utilizarlo porque nadie lo iba a utilizar. Entonces tiene que ser algo rentable y que sea útil y que sea, digamos, medioambientalmente positivo. Una vez que ya se ha obtenido el proceso de reciclado, pues en paralelo está la parte de hormigón y la parte de aerogel, donde ya eso ya se caracterizó y se trabajó tanto el aerogel como el hormigón. Después, una vez que ya se obtiene la mezcla adecuada para poder hacer estos materiales y estos paneles, pues hay pues un diseño que en este caso es ecológico, porque además se han utilizado unos moldes, digamos, de plástico también reciclado, que son como moldeables, o sea, que se pueden, digamos, modificar sus dimensiones y que son apilables, ¿no? Una vez que ya se consigue todo esto y ya se han hecho los paneles, pues se pasa a la parte de demostración, que es donde estamos ahora. Entonces se han construido 3 casetas de unos 2 metros cuadrados, no, 2 metros, 2 metros por 2 metros, unos 9 metros cuadrados de superficie interna. Y se ha hecho una referencia con materiales, digamos, modernos que se están utilizando en la actualidad. Una de nueva construcción, que se han utilizado únicamente los paneles obtenidos en el proyecto, y luego otra de rehabilitación, donde se han utilizado materiales un poco que se utilizaban hace unos años, que no son tan eficientes como los que están utilizando en la actualidad, y se han colocado los paneles en la parte de fuera para poder un poco evaluar la eficiencia energética de estos paneles. Una vez que ya se va haciendo todo esto, pues se está viendo un poco la gestión de la propiedad intelectual y también la explotación y normalización de este producto. Entonces, bueno, digamos que un poco el resumen general sería pues, el desarrollo de la tecnología que se hizo al inicio del proyecto, se desarrollan los materiales, una vez que ya se han desarrollado los materiales, se desarrolla la producción, que al final tú obtienes materiales que tú no necesitas nada externo ni nada, sino que te llegan los materiales como si fuera una obra con material, digamos, nuevo que haya sido extraído de la tierra.
entonces se desarrolla la producción con estos materiales y finalmente los productos. Estos productos al final es algo que se va a utilizar, esperemos en un futuro que no sea muy lejano, porque esta tecnología es algo que viene bien, digamos, para todo el mundo y para poder no esquilmar tanto pues la naturaleza, ¿no? Entonces, un poco lo que tenemos aquí es lo que se ha sustituido de la parte de hormigón, porque no hemos podido sustituir el 100%, también por temas de requerimientos de resistencia, porque, bueno, al final estos materiales sí que rebajan un poco la resistencia de los materiales, digamos, que no son reciclados, pero hemos visto que tampoco es mucha la diferencia. Entonces, bueno, lo que hemos sustituido es un 5% en cemento, un 14% en filler calizo, un 90% en la arena y un 100% del árido grueso. Al final lo que hemos conseguido, hemos reemplazado realmente un 75% en la dosificación, que realmente, bueno, obviamente esto está fuera de normativa, pero un poco lo que nos permite la investigación en los proyectos europeos es salirnos un poco de la normativa para luego, si funciona, intentar normalizarlo para que se pueda utilizar en el futuro. Entonces, bueno, al final, consiguiendo estos paneles prefabricados con un 75% en peso, pues lo que se requiere o lo que se está buscando pues son paneles que tengan una baja una baja transmitación térmica, que la transmitación térmica, bueno, es la energía que atraviesa un elemento en la unidad de tiempo, que, bueno, es un valor bastante ambicioso, el valor de 0,17 vatios metro cuadrado por Kelvin, y es algo que, bueno, estamos investigando y estamos viendo si cumplimos o no. Esto también sería para mejorar un 10% la reducción de la retracción. Estos paneles tendrían un buen desempeño acústico, por debajo de los 50 decibelios, y su coste de producción estaría pues entre 60 y 90 euros metro cuadrado. Al final, aquí se ve un poco cómo es la estructura de los paneles. En la parte de arriba podemos ver elementos prefabricados para nueva construcción con espesores de 260 milímetros de hormigón y 70 milímetros de aerogel. En este caso, el valor de U sería por 0,14, 0,15. Y la solución actual que hay en el mercado pues son espesores pues, igual de hormigón y lo mismo de poliestireno expandido. Y el valor es pelín más grande que del doble del valor de la transmitación térmica. En el caso de los elementos para rehabilitación, pues sería, como comentaba antes, hormigón y luego la parte de aerogel, pues rebajaría en gran medida lo que sería el valor de la transmitación térmica de 1,25, que sería antes de la rehabilitación, debido a que, bueno, como he comentado antes, la construcción estaría hecha sobre, digamos, materiales un poco más antiguos que son menos eficientes, y después de la rehabilitación bajaría bastante a 0,30. Aquí se ve un poco el análisis de ciclo de vida en cuanto a costes, y en la parte de la izquierda sería, digamos, los costes del hormigón tradicional. Se ve que bueno, hay dos aproximaciones del proyecto VIP, A y B, en el que en el A sería un poco pues el coste del aerogel, que es un poco lo que es más limitante porque es, digamos, lo más caro que estamos utilizando en el proyecto. Entonces, en el caso del A, el aerogel costaría 18 euros metro cúbico, o sea, metro cuadrado, que sería pues eso a escala piloto. Obviamente, cuando tú utilizas un material y haces un escalado a escala industrial, el precio disminuye bastante. Entonces, a escala industrial estaremos por debajo del coste del hormigón convencional, que eso es algo también bastante positivo.
sobre todo, bueno, siendo constructora, pues es algo que siempre se agradece. Además, la huella de carbono disminuye mucho al utilizar estos materiales reciclados en comparativa con un hormigón convencional. Entonces, bueno, esto también ayuda bastante. O sea, digamos que bajarían costes, bajaría el impacto ambiental y además también mejorarían la eficiencia energética de estos elementos. Como estaba comentando, al final estamos fuera de normativa y conviene un poco que si las cosas salen bien en el proyecto, poder normalizarlo para poder utilizarlo posteriormente. Entonces, bueno, al final lo importante es acercar la normalización al proyecto y que este resultado del proyecto tenga influencia en la normalización, porque de este modo, como bien comento, se pueden utilizar estos elementos en un futuro próximo. Entonces, bueno, este es el caso del demostrador, que como he comentado antes, bueno, es en el Demoparque de aquí de Acción, hay otros en Holanda. Y como comentaba, bueno, son elementos, aquí se puede ver las casetas con los elementos prefabricados. En la parte de arriba de la derecha se ven paneles que son más pequeños, que son los que son utilizados para rehabilitación. Y la parte debajo de la izquierda son los paneles que son de nueva construcción. Al final, los paneles de nueva construcción, bueno, tú haces por diseño, los colocas y ya está. En el caso de rehabilitación, pues hombre, en función de las dimensiones que tengan y cómo se pueda adecuar, tú puedes hacerlo de un modo u otro. En este caso, los paneles no son cuadrados, sino que al final, pues al tener ventanas y al tener otro tipo de elementos, pues se han colocado de modo que se pueden hacer modulables. En este caso, la ventana está en el medio y con un solo molde se han podido hacer este tipo de elementos para ventana. Ese es el caso de España y bueno, al final lo importante, sobre todo en el caso de tener los dos demostradores en dos países distintos, es un poco la eficiencia energética, sobre todo para el tema de aires acondicionados y de calefacción. En el caso de España, obviamente, tiene más sentido el aire acondicionado, aunque por supuesto aquí en Madrid también hace frío en invierno y también se va a ver el tema de calefacción, pero también en Holanda sobre todo va a ser la calefacción. Pues eso, se han monitorizado pues, con termopares, sensores de humedad, sensores de flujo para consumo energético. Además se ha monitorizado, pues al final estos son paneles sándwich en multicapa, se ha monitorizado también entre capas para ver un poco la eficiencia sobre todo que tiene cada material. Porque, bueno, al final, aunque se ha hecho ensayos de transmitancia eléctrica en laboratorio, no es siempre igual. Entonces, bueno, también por temas de construcción, puentes térmicos, etcétera, pues se ha monitorizado un poco también entre capas para que se vea un poco la eficiencia de estos materiales. Aquí se puede ver, bueno, sensores de flujo que asociados a termopares para ver también la energía que atraviesa el elemento por unidad de tiempo. Y esta es la parte final del proyecto, que es un poco lo que comentaba antes, que una vez que ya se monitoriza y digamos que ya acaba la parte de datos, de la obtención de datos, lo que se hace es desmantelar todo. Se quitan todos los paneles, se desmantelan, se quitan todas las capas correspondientes. Y en este caso sería, pues eso, poliestireno expandido, aerogel y el hormigón. Y lo que se hace, pues es reciclarlo otra vez. Se hace el reciclado del hormigón, se hace el reciclado del aerogel y esto, como comentaba antes, se van a hacer pruebas pues eso, de resistencia a compresión, durabilidad mediante penetración de agua a presión, ensayos a flexión. O sea, digamos que se va a hacer una caracterización bastante completa y se va a volver a hacer hormigón con él. La idea es, como comentaba, es, digamos, tener un material
que tú haces un panel, ese panel acaba su uso, lo reciclas, vuelves a hacer hormigón y que ese hormigón siga siendo bueno para poder hacer otro prefabricado. Habrá que ver si pierde muchas propiedades al reciclarlo por segunda vez o si se mantiene más o menos igual. Eso ya lo sabremos al final del proyecto. Entonces, bueno, es un proyecto que, como bien comento, va a acabar en marzo. Tenemos datos muy preliminares de monitorización debido a eso, por retrasos técnicos y por tema del virus. Y no puedo enseñaros de momento nada, porque es muy, muy preliminar. Esto ya tendremos más datos y ya podremos decir algo más, o sea, más importante, más fijo al final del proyecto, que sería sobre febrero o marzo. Entonces, bueno, pues nada, pues agradeceros vuestra atención y nada, si luego hay alguna pregunta, pues me gustaría que me la hicierais. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Raúl. Yo, lógicamente, ya conozco el proyecto casi desde el inicio, en 2016, y porque hace unos pocos meses nos acompañaste en una de las reuniones del Comité Técnico de Normalización de Prefabricados. Permíteme hacerte una Sí. pregunta muy rápida. Entiendo, manos, toda la tendencia que observamos, no solo en nuestra industria, sino en general, es ir hacia sistemas constructivos lo más multiprestacionales posible, o sea, que con un único sistema se cumpla al máximo todas las exigencias que tiene la normativa. Aquí Ujú. se aprovecha residuos de construcción de demolición, con lo cual se da una solución a un problema, pero además los datos que ponéis de transmitancia térmica, de acústica, serían en muchos casos suficientes para cumplir las exigencias, en el caso de España, del Código Técnico de la Edificación. Mi pregunta es si al ser un panel sándwich habéis pensado en que sean también sistemas portantes, que la capa interior sea portante, porque ya sería, vamos, se podría cubrir todas las exigencias que tiene la reglamentación. Sí, bueno, el tema que sea portante también viene dado por las resistencias. Y en principio hemos obtenido resistencias bastante buenas. Quiero recordar que hemos obtenido 37 megapascales. Entonces, bueno, esto sí podría llegar a ser portante. Muy bien. Y mira, aprovecho, aunque al final dejemos también espacio para alguna pregunta, creo que es interesante la que nos hace Miguel Ángel San Juan de IECA. ¿Qué es lo que se quiere normalizar? ¿El panel, el árido reciclado y en qué momento está el proceso normativo? Entiendo que el proceso normativo todavía no ha iniciado hasta que el proyecto no concluya. Claro, estamos un poco viendo lo que se puede o no normalizar. El proceso, o sea, obviamente el árido reciclado no se puede normalizar porque es un árido y no es nada que se pueda hacer. Sin embargo, lo que sí se quiere normalizar un poco quizás es el tema del proceso de obtención, la normalización del reciclado y sobre todo también de los paneles. Normalizar paneles y normalizar un poco, pues eso, dosificaciones estándar que se puedan utilizar para prefabricados. No como tal, una dosificación como tal, pero en la utilización de estos materiales, según los resultados obtenidos en laboratorio, que sea posible que sea utilizado en construcción a un mayor porcentaje de que se utiliza en la actualidad. Ujú. Bueno, a este respecto también permíteme que le conteste. En la norma europea de reglas comunes, la UNEN 13369, que es en la cual se referencian al menos todas las normas de productos prefabricados estructurales, hay un anexo de áridos reciclados y esto ya se está teniendo en cuenta para en una versión futura el introducir aquellos requisitos o criterios que sean resultados de este proyecto. O sea, se tendrá en cuenta, pero esto es pensando ya a futuro. Ujú. Pues